Hermanos, qué gusto en saber que ustedes están esforzándose para conocer más y más de su fe católica y crecer en su amor a Cristo Jesús por medio del DASAM. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja de comentarios. La primera pregunta es una pregunta que pues todos nosotros los católicos la debemos saber, la debemos comprender, la debemos entender, que los hermanos protestantes, por ejemplo, ellos dicen que Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Okay? Ellos dicen que Jesús no vino a fundar, ninguna iglesia, y además de eso, que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino, por el emperador. ¿Okay? Entonces yo quiero que pues tú nos aclares o nos saques de dudas a católicos confundidos, a católicos que se quieran preparar o a hermanos protestantes que van a ver este video y que pues les puede servir para que pues ya dejen esa farsa y comiencen a buscar la verdad. Entonces, Jesús no fundó ninguna religión y además Constantino fundó la Iglesia Católica. A ver, primero vamos a purificar el lenguaje. Dice el catecismo que lo primero que tenemos que hacer es purificar el lenguaje. Un lenguaje incluso que tú acabas de cometer un error. Mezclar iglesia y religión. Ok. Son dos conceptos totalmente distintos etimológicamente hablando. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unirse, y esa es una condición humana, como es condición humana el que seamos mamíferos, el que seamos vivíparos, el que respiremos aire, es condición. La religión es una condición humana, es el anhelo interior de la búsqueda de nuestro origen, de nuestro ser supremo, el de dónde venimos, por qué somos, quiénes somos. A eso es a lo que se le llama religión. Y por consiguiente tenemos comportamientos religiosos. Todos los seres de la tierra, ateos o creyentes, tenemos comportamientos religiosos. Hasta los protestantes tienen comportamientos religiosos. Per se son religiosos también ellos. Que no me vengan con el cuento de que no lo son. Lo que pasa es que ellos usan el juego de palabras mezclando con iglesia para confundir. Pero si ellos buscan a Dios, son religiosos porque están queriendo unirse a su origen, que es Dios. Eso es religión. Iglesia, okay. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea, reunión de. Por tanto, ¿qué fue lo que fundó Cristo? ¿Fundó una religión? No, él no fundó una religión. Él ya era religión para nosotros porque es el origen nuestro. Lo que él fundó fue una iglesia, y fue claro cuando San Mateo en el capítulo 16 dice, diciéndole a Pedro, en ti establezco mi iglesia. Fue categórico Jesús. Él fundó una iglesia en los apóstoles. El mismo apóstol San Pablo lo va a decir en el capítulo, capítulo 8, versículo 20, me parece, de la carta de los Efesios. Va a decir que fue fundada en los apóstoles, la iglesia de Cristo fue fundada en los apóstoles y profetas. Ellos son el fundamento de una edificación, de una reunión. Ellos son el fundamento. Por tanto, ¿fundó o no fundó Cristo la iglesia? Eso está claro, Cristo la fundó, ahí lo dice la Biblia, claramente. ¿De dónde sacan los protestantes que Constantino fundó la iglesia? No. Constantino, siglo III,
lo que hizo fue aceptar la iglesia cristiana como la iglesia o la religión cristiana como la religión del imperio. La oficializó y se le puso una etiqueta por el hecho de que él era un hombre ambicioso. Le puso la etiqueta de católico, que significa que ordenó que esa iglesia iba a ser ahora del imperio universal. De ahí viene la palabra católicos, de universal. Eso fue lo único que hizo Constantino. Unió la iglesia con el Estado. Graso error. Graso error. Se unieron. Entonces, si los protestantes dicen de que la iglesia católica no la inventó Cristo, sino que se la inventó Constantino, pregunto, ¿y ellos por qué usan la Biblia? Si la Biblia la inventó la iglesia católica, no la dejó Cristo. ¿Sí? ¿Por qué la usan si la iglesia, la Biblia que nosotros conocemos fue establecida por la iglesia católica en el siglo XVI en el Concilio de Trento? Desde entonces se vino estableciendo una iglesia. Que vinieron ellos y le quitaron libros y le pusieron otro. Eso es otro pisto, como decimos en mi tierra. Eso es otra cosa. Pero que agarraron la Biblia que los católicos se inventaron como libro fundamental de su doctrina, entonces hay una contradicción en sí mismo. Total. Estamos. Totalmente. ¿Cómo voy a creer en un producto de una iglesia que no es la iglesia de Cristo? Entonces mejor que crean en el Antiguo Testamento, que es el que aprobaron los judíos en el concilio de Yamni en el siglo X, el siglo 100, perdón, después de Cristo. Solo ahí se quedarían, ya no agarren el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Trento en el siglo XVI por la Iglesia Católica. Y segundo, no agarren la Biblia, no agarren las vacaciones que la Iglesia promueve basadas en las fiestas católicas como Navidad, Semana Santa, ¿sí? O sea, seamos coherentes, pues. Sí. Es como que si ellos dicen que no creen en fiestas paganas como ¿cómo se llama? Halloween. Y ellos no se equiparan con Halloween, dicen que somos igual que ellos. Entonces, ¿por qué agarran fiestas como Semana Santa? ¿Por qué agarran fiestas como Navidad? ¿Por qué agarran esas fiestas? Si son fiestas católicas y la Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo fundó. Entonces están contradiciendo, son hipócritas. Totalmente. Entonces, a la pregunta tuya, ¿Cristo fundó o no fundó la Iglesia Católica? Sí, la fundó, ahí está, Mateo 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, Petros, fundo mi iglesia. Y esto es algo, Jimmy, que por supuesto lo desconocen los protestantes porque pues ellos no se encargan de estudiar porque inclusive satanizan hasta la propia tradición de la iglesia, no les gusta leer, no les gusta aprender, pero pues también hay católicos que este tipo de cosas obviamente no las saben, no las conocen y viene un protestante y le dice, mira, es que la iglesia que tú estás la fundó Constantino y la gente como no sabe nada dice, wow, sí, tienes razón y me confundo. Entonces por eso es importantísimo que la gente se forme. Mira,